Isabela Duarte no estaba colgada para morir. Tampoco la habían azotado para quebrarla. El pueblo de San Esperanza eligió algo más limpio, algo que no manchara camisas ni conciencias, la estiraron entre dos postes de madera, bien abiertos, en mitad de la llanura. Lo llamaron orden. Lo hicieron antes del mediodía, bajo un cielo inmenso que no parpadea ni juzga. La cuerda mordía la madera. La cuerda mordía la piel. Pero el peor dolor no estaba donde uno podía señalar sin vergüenza. Estaba en los hombros forzados, en las caderas abiertas más de lo que el cuerpo permite, en esas uniones pequeñas donde el cuerpo se sostiene unido cuando ya no quiere obedecer. Allí era donde dolía de verdad. Los hombres se quedaron en los porches. Miraban al suelo, al horizonte, a cualquier parte menos al centro de la llanura. Así podían volver a casa con las camisas blancas limpias y sentarse a la mesa como si nada hubiera ocurrido. Algunas mujeres observaban desde detrás de las cortinas. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque en San Esperanza aprender a callar era una forma de seguir respirando. Nadie gritó. Nadie protestó. El silencio fue el castigo más eficaz. Isabela ya no lloraba. Llorar necesita agua, y la habían dejado allí el tiempo suficiente para que la boca se le secara como tierra agrietada. Tenía el vestido rasgado, cubierto de polvo, y el cabello pegado al cuello por el sudor. Las moscas se posaban sobre ella con la paciencia de jueces antiguos. Su respiración era corta, medida, como si cada aliento costara algo que no sabía si podía pagar. A lo lejos, el camino levantó una nube suave. Un jinete apareció sobre la pequeña colina, recortado contra la luz. Isabela levantó la barbilla como pudo. No pidió ayuda. No rogó por piedad. Cuando el caballo se acercó lo suficiente, habló con una voz baja, gastada, pero firme. Vaya despacio, ahí todavía duele. Mateo Rojas oyó esas palabras antes de pensar en ellas. Algo viejo respondió dentro de él, algo que llevaba más de 50 años arreglando problemas con rapidez y fuerza. Cercas caídas, ganado en estampida, tormentas, pérdidas, silencios. En su mundo, un nudo era un nudo, se cortaba rápido, se bajaba el peso y se seguía adelante. Así se sobrevivía. Bajó del caballo con movimientos seguros. Su yegua resopló, olfateando el miedo mezclado con heno seco. Mateo caminó hacia Isabela con las manos abiertas, pero su cuerpo iba más rápido que su cabeza. Vio las marcas profundas de la cuerda en las muñecas. Vio el temblor fino de sus brazos, como una llama a punto de apagarse. Se dijo a sí mismo que estaba siendo misericordioso. Sacó su cuchillo pequeño, el de siempre. Cortó la cuerda con un movimiento limpio, decidido. Demasiado decidido. El cuerpo de Isabela respondió con un sonido que no parecía humano. Un jadeo roto, un grito que no salió completo. Su hombro se sacudió violentamente y el dolor le atravesó el rostro como un relámpago. Mateo se quedó inmóvil. Algo le cayó al estómago con peso muerto. Había hecho el daño peor. En ese instante entendió el truco más cruel del oeste, que se puede querer hacer el bien y aún así herir. Que un hombre puede salvar a una mujer de una multitud y dejarla igual de atrapada. Y que cuando el dolor aumenta por tu mano, no hay disculpa que devuelva el orgullo. Isabela respiró con dificultad. No lo miró con rabia. Lo miró con miedo nuevo. No estoy enfadada, susurró. Solo duele más ahora, señor. Mateo tragó saliva. La vergüenza le subió caliente por la garganta. Forzó sus movimientos a ralentizarse, como un hombre aprendiendo a rezar sin saber las palabras. Pasó el antebrazo por debajo del peso de ella, aflojando la tensión poco a poco, centímetro a centímetro. Cuando los pies de Isabela tocaron el suelo, las piernas le fallaron. Mateo la sostuvo sin agarrar, solo sosteniendo. El viento pasó por la llanura y trajo risas lejanas, risas que fingían inocencia. Mateo miró alrededor y no vio a nadie cerca. Eso le dijo que la crueldad había sido planeada. Isabela intentó ponerse de pie y no pudo. Sus ojos recorrieron el horizonte,
esperando más vergüenza. Mateo se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre sus hombros. Le habló despacio. ¿Cómo se llama? Ella dudó. Y él esperó. Esperar también es una forma de respeto, aunque en pueblos como San Esperanza los hombres lo olvidan a menudo. Isabela Duarte. El nombre se le clavó a Mateo en la memoria como un clavo bien puesto. Sabía quién era. La maestra. La mujer que hacía preguntas incómodas, que escribía cartas para viudas que no sabían leer, que corregía mapas con lápiz y paciencia. Ese tipo de mujer asusta a los hombres cómodos. El papel dura más que el encanto. Mateo la levantó con cuidado, escuchando cada pequeño gesto de dolor para ajustar sus manos lejos de donde dolía. Isabela se apoyó en él lo justo para no caer. No lo abrazó. No se entregó. Solo buscó equilibrio. El miedo le recorría el cuerpo como una vibración fina. No me lleve al pueblo, dijo en un hilo de voz. Mateo miró hacia San Esperanza. Los porches parecían cajas de joyas bien alineadas. Odió esos porches. Hombres que podían ver sufrir a una mujer y luego cenar como si nada. Asintió. Primero un médico, dijo. Luego veremos. La ayudó a subir al caballo, montó detrás, manteniendo espacio para que pudiera respirar. Cabalgaron despacio. Isabela habló con la voz temblorosa, advirtiéndole que la ayuda brusca puede doler más que el odio. Mateo lo admitió. Dijo que había estado equivocado. Prometió escuchar, aunque escuchar costara tiempo. San Esperanza los recibió con silencio. Cabezas giraron despacio, como buitres. Mateo fue directo a la consulta. Nadie anunció su llegada. Dentro olía a tela hervida y alcohol. El doctor examinó a Isabela con cuidado. Ella siseó de dolor. El médico miró a Mateo, cansado, no acusador. La tensión fue fuerte, dijo. El tirón rápido lo empeoró. Cada palabra cayó sobre Mateo como un sello de culpa. Asintió. Isabela apretó el borde de la camilla. Prefiero morir afuera que volver a esos postes. Mateo prometió que su rancho era tranquilo y que no la entregaría a ningún distintivo. Entonces la puerta crujió. El ayudante del sheriff entró con el pecho inflado. Detrás de él apareció Esteban Quintana, botas limpias, chaleco impecable, sonrisa suave. La sonrisa de un hombre que compra la ley como compra tierra. Ahora nos la llevamos, dijo Quintana con voz educada. Mateo dio un paso al frente. No tocó su arma. Ajustó la manta sobre los hombros de Isabela con cuidado. No hoy, dijo. No, señor. No alzó la voz. No buscó violencia. Y por eso, en San Esperanza, acababa de cruzar una línea. Quintana sonrió más fino. El ayudante dio un paso. El aire se tensó. Mateo sintió el peso de todas las miradas invisibles. Supo, sin que nadie se lo dijera, que decir no tenía precio. Y aún así, por primera vez en su vida, no miró hacia otro lado. Mateo no apuró el caballo al salir del descampado. Mantuvo el paso corto, casi torpe, como si la prisa pudiera romper algo invisible. Isabela iba delante de él, sostenida más por equilibrio que por brazos. Cada respiración parecía negociada. San Esperanza apareció al fondo del camino con su calma fingida, esa calma que solo existe cuando el dolor ocurre fuera del centro del pueblo. Nadie habló cuando entraron. Las puertas seguían abiertas, pero las voces se apagaron. Un silencio espeso los acompañó hasta la consulta del doctor, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento para no verse reflejado. Mateo sentía las miradas en la espalda, no como balas, sino como cuentas que alguien estaba sumando. Dentro, el aire olía a alcohol, a tela hervida y a cansancio antiguo. El médico, un hombre de manos finas y ojos gastados, no preguntó qué había pasado. Miró a Isabela como se mira un hecho inevitable. Le pidió que respirara despacio.
Tocó primero con los ojos, luego con los dedos, sin apurar nada. Isabela apretó los dientes cuando revisó el hombro. Un siseo breve escapó de su garganta. El médico levantó la vista hacia Mateo, sin dureza, sin compasión exagerada. La tensión fue fuerte, dijo. Pero el tirón rápido empeoró todo. Hizo una pausa, como quien decide si vale la pena decir la verdad completa. Las manos rápidas hacen más daño de lo que salvan. Mateo sintió esas palabras como un golpe seco. Asintió una sola vez. No discutió. No se defendió. La culpa no necesitaba explicación. Isabela permanecía quieta, mirando el techo. El doctor explicó que los ligamentos estaban resentidos, que el dolor tardaría en irse, que el descanso era tan importante como cualquier vendaje. Mientras hablaba, Mateo se quedó a un lado, sin tocar nada, sin acercarse demasiado. Aprendiendo a estar. Prefiero no volver a esos postes, dijo ella, con la voz baja, sin dramatismo. Ni viva ni muerta. Mateo respondió sin pensarlo demasiado. No va a volver. El médico levantó una ceja, como si supiera lo que esa promesa costaría. Mientras ajustaba el vendaje, Isabela habló. No para quejarse. Para explicar. Dijo que enseñaba a los niños del pueblo, que corregía mapas viejos, que ayudaba a las viudas con cartas y papeles. Dijo que había aprendido a leer los títulos de tierra porque alguien tenía que hacerlo. Que las líneas mal trazadas roban igual que las armas. Mateo escuchó sin interrumpir. No la miraba como a una víctima, sino como a alguien que había estado de pie demasiado tiempo sola. Eso no le gusta a hombres como Quintana, dijo él. Isabela no sonrió. A los hombres cómodos no les gusta que el papel hable, respondió. El papel no olvida. Mateo dudó antes de hablar. Luego eligió hacerlo despacio. Lo hice mal allá afuera, dijo. Quise sacarla rápido. Quise sentir que estaba haciendo lo correcto. Tragó saliva. No voy a tocarla sin avisar otra vez. Si necesito hacerlo, le voy a preguntar primero. Isabela lo miró entonces. No con gratitud. Con evaluación. Como quien decide si una promesa merece espacio. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. El ayudante del sheriff entró con pasos firmes, demasiado firmes para un lugar de reposo. Detrás de él apareció Esteban Quintana. Su chaleco estaba limpio, sus botas brillaban, su sonrisa era suave como una manta bien doblada. Lamento interrumpir, dijo, pero esto es un asunto legal. Sacó un papel. No lo agitó. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Orden para que la señorita Duarte sea retenida para aclarar disturbios públicos. Isabela tensó los hombros bajo la manta. Mateo lo notó. Dio un paso al frente, pero no tocó a nadie. No está en condiciones de ir a ningún lado, dijo. El doctor lo acaba de decir. Quintana suspiró, con falsa paciencia. El orden mantiene seguros a los buenos vecinos por la noche. Mateo lo miró fijo. Pensó en las cuerdas, en los postes, en el silencio de los porches. Eso no es orden, respondió. Eso es miedo bien vestido. El ayudante avanzó un paso. El aire se tensó. El médico bajó la mirada, como si la verdad fuera demasiado cara. Entonces otra voz habló desde la puerta. Bajen las manos todos. Un hombre alto, con abrigo oscuro y mirada firme, entró sin pedir permiso. El distintivo brilló apenas. Tomás Herrera, dijo. Alguacil federal. La sonrisa de Quintana se sostuvo un segundo más de lo necesario. Luego perdió algo de su brillo. Esto es un asunto local, dijo Quintana. No requiere intervención federal. Herrera miró las muñecas de Isabela. Las marcas seguían rojas. Los asuntos locales no dejan huellas así a plena luz del día, respondió. El silencio se volvió distinto. Más pesado.
Herrera explicó que estaba siguiendo movimientos extraños de ganado y cambios sospechosos en títulos de tierra. Mencionó nombres. Mencionó mapas. Isabela respiró hondo. Yo escribí cosas, dijo. No opiniones. Fechas. Marcas. Firmas. Quintana rió suavemente. Apuntes de una maestra confundida. Herrera negó despacio. Los apuntes no mueven cercas solos, dijo. Pero ayudan a saber quién las movió. Miró a Isabela. ¿Dónde están? Ella dudó un segundo. Luego habló. En la escuela. Debajo del piso, junto a la estufa. En una caja de lata. Quintana dio un paso atrás casi imperceptible. Mateo lo vio. Herrera también. Entonces iremos por ellos, dijo el alguacil. El ayudante del sheriff tragó saliva. El médico se aclaró la garganta. El pueblo entero parecía estar escuchando a través de las paredes. Mateo se inclinó hacia Isabela, sin tocarla. ¿Puede caminar? Preguntó. Ella asintió despacio. Si vamos despacio. Mateo sostuvo su mirada. Así será. Salieron juntos. El pueblo los observó. Nadie habló. Nadie se interpuso. Las mujeres sostenían canastas como si fueran escudos. Los hombres fingían interés en clavos y sacos de harina. El silencio era un voto. Isabela avanzaba con cuidado. Mateo ajustaba su paso al de ella, preguntando antes de ofrecer apoyo. Cada gesto era una elección. Cada segundo, una corrección. Herrera caminaba a un lado, sin prisa, como un hombre siguiendo huellas que ya había visto antes. La escuela apareció al final de la calle, pequeña, discreta, como si no supiera lo peligrosa que era la verdad que guardaba. Isabela murmuró, casi para sí misma. La fuerza sin cuidado es solo otra forma de violencia. Mateo no respondió. No hacía falta. Se detuvieron frente a la puerta. El pueblo seguía mirando. Y todos supieron que, una vez que esa puerta se abriera, San Esperanza ya no podría fingir que no había visto nada. La escuela olía a tiza húmeda y madera vieja. Durante el día era un lugar de risas torpes, de letras mal escritas y mapas colgados con clavos torcidos. De noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara, parecía otra cosa. Más pequeña. Más vulnerable. Como si no quisiera saber lo que guardaba bajo el piso. Isabela se arrodilló despacio junto a la estufa apagada. Mateo se mantuvo cerca, pero sin tocarla. Herrera observaba en silencio, anotando mentalmente cada gesto, cada pausa. El alguacil sabía reconocer cuando un lugar inocente estaba a punto de dejar de serlo. Isabela levantó una tabla suelta. El sonido fue leve, casi respetuoso. Debajo, la caja de lata apareció cubierta de polvo. No era grande. No parecía peligrosa. Pero pesaba. No por el metal, sino por lo que contenía. Mateo la levantó solo cuando ella asintió. La colocó sobre un pupitre infantil, uno con iniciales talladas a cuchillo. Herrera abrió la caja. Papeles. Muchos. Demasiados para una sola maestra. Mapas doblados y vueltos a doblar, con líneas corregidas a lápiz. Títulos de tierra con sellos torcidos. Listas de marcas de ganado, algunas repetidas, otras alteradas apenas lo suficiente para confundir a quien no supiera mirar. Herrera tomó uno de los mapas y lo extendió con cuidado. Esto no es un error, dijo. Es un patrón. Isabela señaló una esquina. Ahí estaba el arroyo, hace 10 años. Lo movieron en el papel antes de moverlo en la tierra. Otro documento mostraba una firma. Luego otra. La misma mano, distintos nombres. Firmas falsas, murmuró Herrera. Y límites corridos unos metros cada temporada.
Mateo sintió un frío lento subirle por la espalda. Nunca disparó, dijo Isabela. Nunca tuvo que hacerlo. El oeste no roba con balas. Roba con tinta. Esa frase quedó suspendida en el aire, como si la escuela la hubiera estado esperando. Herrera cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no era solo un alguacil de paso. Esto es un caso federal, dijo. Fraude de tierras. Robo de ganado. Conspiración. Mateo miró la puerta. Pensó en Quintana. En su sonrisa limpia. En el silencio del pueblo. Entonces no va a quedarse quieto, dijo. Herrera negó. No. Va a intentar borrar al testigo. Isabela no retrocedió. Enderezó los hombros, aunque el dolor seguía ahí. Por eso guardé copias, dijo. Y por eso no voy a desaparecer. Esa noche, la escuela volvió a quedarse sola. Pero ya no era inocente. Había hablado. Mateo llevó a Isabela a la cabaña al borde del río. El camino era estrecho, oscuro, perfumado de polvo frío. Él mantenía el paso lento, atento a cada respiración de ella. No la sujetó hasta que ella apoyó la mano en su brazo. Ahora, dijo ella. Y él la sostuvo. Firme. Cuidadoso. No dormían cuando escucharon los caballos. Mateo se incorporó de inmediato, pero no salió corriendo. Se acercó a la ventana, miró sin mover la cortina. 3 sombras. Tal vez 4. No hablaban. No hacía falta. Isabela se sentó despacio. Vienen por mí, dijo. No sin pelear, respondió Mateo. Pero no dijo, rápido. No dijo, ahora. Pensó. Tomó el rifle, pero también el farol. Abrió la puerta con suavidad. El río murmuraba cerca, constante, como si supiera algo que los hombres olvidaban. Si intentan entrar, no grite, susurró. Muévase cuando yo se lo diga. Ella asintió. Los jinetes se acercaron. Uno desmontó. Otro rodeó la cabaña. Mateo esperó. Contó pasos. Dejó que el silencio trabajara. Cuando el primero empujó la puerta trasera, Mateo lanzó el farol hacia el suelo, lejos, rompiendo la luz. Luego disparó al aire. No para matar. Para dividir. Federal. Gritó. Están rodeados. Era mentira. Pero sonó a verdad. Los hombres dudaron. Uno corrió. Otro disparó a ciegas. Mateo no respondió de inmediato. Se movió. Cambió de posición. Gritó desde otro lugar. Isabela salió por la ventana trasera, como habían acordado. Mateo la siguió, siempre detrás, cubriéndola, preguntando con la mirada si podía avanzar. Ella avanzó. El río apareció oscuro, ancho, traicionero. Mateo los llevó hacia allí a propósito. Sabía dónde el terreno cedía, donde los caballos dudaban. Los jinetes los siguieron. Uno cayó en el barro. Otro se detuvo al borde del agua. Mateo disparó al suelo, levantando piedras. ¿Suelten las armas? Gritó. No vale la pena. Uno intentó cruzar. El caballo resbaló. El hombre cayó al agua, gritando. Herrera apareció entonces, como si hubiera estado esperando la señal. 2 hombres más con él. No hubo más disparos. Cuando todo terminó, 3 hombres estaban atados, mojados, temblando. El cuarto había huido, pero sin caballo. Herrera revisó a Isabela primero. ¿Está bien? Sí, respondió. Gracias por preguntar. Uno de los capturados escupió al suelo. No saben con quién se meten. Mateo lo miró. Sí, dijo. Ahora sí.
Herrera registró sus bolsillos. Sacó un papel doblado. Lo leyó bajo la luz del amanecer que empezaba a asomar. Su expresión cambió. Esto, dijo, es lo que faltaba. Leyó en voz alta, despacio, para que no hubiera dudas. Recuperar a Isabela antes del amanecer. No dejar testigos. El río siguió corriendo. El sol comenzó a subir. Y por primera vez, el papel pesó más que la cuerda. Regresaron al pueblo cuando el sol aún no estaba alto. San Esperanza parecía el mismo lugar de siempre, pero no lo era. Las casas seguían en pie, los comercios abiertos, el polvo igual de espeso, y aún así, algo se había quebrado. La gente los vio llegar y bajó la mirada. Algunos fingieron estar ocupados. Otros observaron desde detrás de cortinas mal corridas. Nadie saludó. Nadie preguntó. La cobardía, cuando es compartida, se disfraza de costumbre. Mateo avanzó despacio, con las riendas flojas. Isabela iba a su lado, sentada erguida, el rostro aún pálido pero firme. Cada paso del caballo resonaba más fuerte que cualquier campana. No porque hiciera ruido, sino porque ya no había excusas. El juicio no se hizo en un edificio cerrado. Se hizo en la plaza, frente a todos. No por espectáculo, sino porque el silencio del pueblo había sido público, y pública debía ser la verdad. El alguacil federal Tomás Herrera se colocó en el centro, con los documentos extendidos sobre una mesa improvisada. Papeles manchados de polvo, de sudor, de años de abuso limpio. Esteban Quintana llegó con la misma ropa elegante de siempre. El mismo sombrero. La misma postura recta. Durante un instante, algunos creyeron que nada cambiaría. Que bastaría con su presencia para devolver el orden cómodo de antes. Pero ya no estaba solo. Y ya no mandaba. El sheriff del pueblo llegó después. Más encorvado. Más callado. Sus botas no sonaban igual. Herrera no perdió tiempo. Leyó nombres. Fechas. Firmas falsas. Límites alterados. Cada palabra caía como una piedra, no por violenta, sino por definitiva. Quintana intentó sonreír. Esto es un malentendido, dijo con suavidad. Un error administrativo. Herrera levantó uno de los mapas. Los errores no se repiten durante 15 años, respondió. Ni benefician siempre al mismo hombre. El murmullo creció. No en defensa. En incomodidad. Entonces Isabela dio un paso al frente. No gritó. No acusó con el dedo. No buscó compasión. Simplemente habló. Nombró parcelas. Familias. Fechas en que una firma apareció donde no debía. Dijo cómo los mapas cambiaban cada temporada. Como las marcas de ganado eran alteradas lo justo para robar sin disparar. Dijo el daño sin adornarlo. Cada nombre era una campana. Cada pausa, un espejo. El silencio pesó más que cualquier insulto. Nadie se atrevió a interrumpirla. Porque sabían que no hablaba solo por ella. Hablaba por todos los que habían perdido sin saber cómo. Cuando terminó, Quintana ya no parecía grande. No porque hubiera encogido, sino porque el espacio que ocupaba había sido devuelto a la verdad. Herrera dio la orden. Las esposas sonaron secas al cerrarse. El sheriff bajó la cabeza cuando las suyas hicieron el mismo ruido. Nadie aplaudió. Nadie celebró. El pueblo observó. Y en esa observación, por primera vez, hubo algo parecido a responsabilidad. Mateo sintió alivio. Pero también un peso nuevo. Porque la justicia no borra consecuencias. En las semanas que siguieron, los contratos dejaron de llegar. Algunos rancheros cruzaban la calle para no saludarlo. Otros lo miraban con resentimiento, como si hubiera roto una regla sagrada, no señalar al poderoso. El aislamiento fue lento, pero constante. No hubo amenazas abiertas.
Solo puertas que no se abrían. Silencios que duraban demasiado. Mateo no se quejó. Había vivido rápido toda su vida. Ahora aceptaba el costo de ir despacio. Isabela se quedó en el rancho. Al principio, solo para recuperarse. El cuerpo sana a su propio ritmo, y el suyo había aprendido a desconfiar del contacto brusco. Mateo respetó cada límite. Preguntaba antes de ayudar. Esperaba la señal antes de acercarse. Escuchaba incluso cuando no entendía del todo. Ella caminaba cada mañana un poco más lejos. Se sentaba bajo el árbol grande y escribía. No cartas de denuncia. Cartas simples. Historias pequeñas. Nombres de flores que había olvidado. El dolor retrocedía sin prisa. Una tarde, Mateo se sentó a su lado, sin decir nada. El viento movía la hierba. Los animales pastaban tranquilos. Antes creía que proteger era mandar, dijo al fin. Dar órdenes. Hacerlo rápido. Isabela no respondió de inmediato. Ahora sé, continuó, que eso solo era otra forma de imponerme. Ella lo miró. Aprender a escuchar también es trabajo, dijo. Solo que nadie te aplaude por hacerlo. Mateo asintió. No buscaba aplausos. El rancho cambió. No en tamaño, sino en ritmo. Las decisiones se tomaban con conversación. Los silencios dejaron de ser amenazas. El lugar empezó a sentirse elegido. Cuando Isabela pudo volver al pueblo, lo hizo sin miedo. Algunos bajaron la mirada. Otros saludaron por primera vez. No hubo disculpas grandilocuentes. Solo pequeños gestos. Y eso fue suficiente. Una noche, sentados en el porche, Isabela habló sin levantar la voz. Ir despacio no es debilidad, dijo. Es elegir no repetir el daño. Mateo guardó esa frase como se guardan las cosas importantes, sin necesidad de repetirla. San Esperanza no se convirtió en un lugar perfecto. El oeste nunca lo es. Pero aprendió algo. No necesita más hombres rápidos. No necesita más fuerza sin cuidado. Necesita hombres y mujeres que no miren hacia otro lado. Y a veces, eso empieza con aprender a ir despacio.